Hola y en casita, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, Juan Carlos. Hola, Ton. Hola. Ton, ¿ya listo? Listísimo. Perfecto. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia. ¿Están listos? ¿Listos en casita? Bueno, pero antes, vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora sí, estamos listos. Y espero que se encuentren excelentes en sus casitas. Maestra, listos. Perfecto. Estamos muy felices porque el día de hoy en nuestra clase vamos a empezar a estudiar una nueva etapa de la historia de México. Ya vimos los principales acontecimientos y procesos de la primera mitad del siglo. Y ahora es momento de conocer qué pasó durante la segunda mitad de este siglo. Entonces, por fin se acabaron las intervenciones extranjeras, las guerras internas y toda la inestabilidad que hubo dentro del país, maestra. Porque yo supongo que esta segunda mitad ya fue mucho más tranquila que la primera. ¿No? No, Ton. Como hemos dicho antes, las transformaciones históricas son procesos muy complejos que se van dando poco a poco. Muchas veces se dan de formas desordenadas y hasta caóticas. Y vamos a ver que la segunda mitad del siglo XIX no fue la excepción. Durante este periodo ocurrieron una serie de procesos importantísimos que le dieron un nuevo rumbo a nuestro país. Ya lo sospechaba, maestra. Pero esta vez, más que preocupado, estoy emocionado. Porque quiero saber qué fue lo que pasó, lo que marcó a México en esta época. Y sé que vamos a estudiar muchas cosas muy interesantes y estoy seguro que hablaremos de uno de mis personajes favoritos, Benito Juárez. Pues así es, Juan Carlos. En las siguientes clases vamos a hablar mucho sobre Benito Juárez. Pero por lo pronto, lo que les puedo adelantar a quienes nos siguen en casa y a ustedes es que esta etapa de nuestra historia se le conoce como Reforma Liberal y se enmarca entre los años 1854 y 1876. A lo largo de estos 22 años se fueron dando una serie de procesos que acabaron para siempre con lo último que quedaba de la sociedad colonial. En esta clase solo vamos a abordar una visión panorámica de este periodo. Suena a que habrá muchos cambios otra vez. Así es, hubo muchos cambios importantes y uno de los principales fue el cambio de constitución política, porque esto tuvo repercusiones muy profundas en la organización del país y de la sociedad. En pantalla estamos viendo la portada de la Constitución de 1857. Esta Constitución fue la primera que estableció el derecho a una educación libre y laica. Tenemos que recordar antes que para 1854 México llevaba realmente poco tiempo de existir como nación independiente y los diferentes grupos políticos que se disputaban el poder estaban peleándose precisamente por definir qué es lo que iba a pasar con esta nueva y joven nación. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con un breve recorrido sobre lo que sucedió en esta segunda mitad del siglo XIX. Así es. Y bueno, así también vamos a poder comprender los hechos de mejor manera
y con más profundidad en las siguientes clases. Sí, justo. Esta clase se trata de que aclaremos un panorama general de este periodo, de que podamos identificar las etapas en las que se divide, los acontecimientos más importantes y sus características generales. Vamos a empezar. Empecemos analizando la línea del tiempo que está en su libro de texto en la página 46 y 47. Vamos a verla. Bien. Aquí está. Ustedes la pueden ver en su pantalla. Como pueden ver, esta línea del tiempo empieza en 1850, que es la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a ver que durante todo este periodo están marcadas distintas etapas. La línea del tiempo empieza indicando la dictadura de Santana, pero después podemos ver otras 5 etapas que van marcando este periodo. La primera etapa es la etapa de la Reforma Liberal, o la revolución que derroca la dictadura de Santana. Esa está en color amarillo. Después vemos que lo que sigue es la Guerra de Reforma, el conflicto en donde se enfrentaron liberales y conservadores. Posteriormente está la etapa de la intervención francesa, la segunda vez que Francia invadió nuestro país. Esta fue una guerra importantísima y la última intervención extranjera del siglo. Después, una cuarta etapa en color rosa es la del Segundo Imperio. En esta etapa, los conservadores impusieron un gobierno monárquico, encabezado por Maximiliano y por Carlota. Y por último, la última etapa de nuestra línea del tiempo es la República restaurada. Después del fin del Segundo Imperio, Benito Juárez regresa a la Ciudad de México y establece de nuevo un gobierno republicano. Estas son las etapas de nuestra línea del tiempo. ¿Alguno de ustedes reconoce alguno de estos hechos históricos o acontecimientos? ¿Han escuchado hablar de ellos? ¡Wow! Bueno, la venta de la mesilla en 1853, sin duda fue un hecho muy polémico que hizo que Santana fuera un personaje muy criticado, aún hoy en día. Así es. La venta de la mesilla fue un episodio importantísimo y a partir de esa venta se marcó la frontera moderna de México con Estados Unidos. ¿Qué otra cosa, Juan Carlos? Bueno, pues como comentaste, maestra, en la línea de tiempo también podemos ver que hubo una nueva constitución en 1857 y, si no me equivoco, fue una constitución liberal. Sí. ¿Verdad? Esta constitución nació como consecuencia de la revolución de Ayutla que derrocó la dictadura de Santana. Y esta constitución definió los ideales más importantes del Partido Liberal, que son igualdad, libertad y separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, ¿eso quiere decir que hubo más conflictos internos derivados de distintas posturas políticas nuevamente? En efecto, Ton, vienen más conflictos internos y también externos. Uf. De hecho, en el libro de texto, en la página 48, como lo habían mencionado, hay una imagen que habla sobre los soldados durante la Guerra de Reforma. Yo había leído que en esa guerra intentó terminar con los privilegios de la clase dominante, buscó la reactivación de la economía y entre otras cosas, y duró 3 años. Así es. Ese fue el conflicto armado más sangriento del siglo XIX. En ninguna otra guerra se murieron tantas personas y fue un enfrentamiento entre los conservadores y los liberales porque ambos grupos tenían ideas opuestas acerca de qué era México y qué necesitaba. Maestra, sigamos viendo la línea de tiempo porque conozco otro acontecimiento marcado ahí. Por ejemplo, la Batalla de Puebla en 1862. De ella, sé que Francia, Inglaterra y España enviaron tropas a las costas mexicanas por ciertas deudas de México, ¿verdad? No obstante, debido a las negociaciones diplomáticas y a la firma de los Tratados de la Soledad, el gobierno mexicano se comprometió a realizar los pagos correspondientes. Por ello, Inglaterra y España retiraron sus tropas del estado de Veracruz. Sin embargo, el gobierno francés no cumplió con lo pactado en los tratados y comenzaron una intervención armada en México. Y si no me equivoco, a esto se le conoce como la Segunda Intervención Francesa, ¿es cierto? Así es. Es la segunda porque, si se acuerdan, la primera fue la Guerra de los Pasteles. Sí. Claro. Esta guerra, además, fue muy larga. Francia lo que intentó hacer
fue aprovechar su enorme poderío militar y su deseo expansionista para intentar tomar el control político y económico de México, y utilizó el pretexto de la deuda como una justificación para venir a invadir. Maestra, yo quiero decir algo que yo conozco sobre el llamado Segundo Imperio. Ahí es donde entra Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, ¿verdad? Así es. Miren, ahí están en pantalla. Maximiliano y Carlota fueron los monarcas europeos que trajeron los conservadores como parte de su proyecto del Segundo Imperio, y la participación de ellos fue muy importante en una etapa de este periodo. Pero bueno, por ahora ya hemos visto y ya podemos definir un primer panorama de la segunda mitad del siglo XIX, así que vamos a revisarlo. Durante esta época vamos a ver que sucedieron tres grandes cosas. Lo primero es que el conflicto entre liberales y conservadores llegó a su punto máximo, que fue la Guerra de Reforma, el momento más intenso del conflicto político. También vamos a ver que durante este periodo sucedió la última intervención extranjera del siglo. Y por último, veremos que este periodo está marcado por el triunfo del Partido Liberal, que logró consolidarse creando una nueva constitución, la Constitución de 1857, que fue una constitución liberal y moderna. Y su principal aporte fue que logró separar la Iglesia y el Estado, y así le quitó a la Iglesia la parte más importante del poder que había tenido desde la época colonial. El siguiente video que vamos a ver es un recorrido completo por la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué les parece si lo vemos? ¡Vamos! Sí. Vamos. El país disminuido en su territorio y empobrecido se dio a la tarea de restaurar la República, pero sin poder consolidar un gobierno estable. Entonces surgió de nueva cuenta Santa Anna como el hombre fuerte que México creía necesitar. Convirtiendo la presidencia en dictadura, adoptó el título de Su Alteza Serenísima y enfrentó de nuevo el expansionismo norteamericano, que presionó hasta lograr la firma de un nuevo tratado con el cual conquistaron el territorio de la Mesilla. Los 10 millones obtenidos de ese tratado le sirvieron a Santa Anna para mantenerse en el poder, pero el costo político fue demasiado alto y su descrédito aún mayor. En 1855, derrotado por los liberales que se alzaban proclamando el Plan de Ayutla, Santa Anna deja el poder y toma el camino del exilio. Desterrado Santa Anna, comienza la época de Benito Juárez, gran defensor de la vida republicana. Juárez llega al frente de la generación del 57, una de las generaciones más brillantes que ha dado el país. El primer presidente provisional a la salida de Santa Anna es Juan Álvarez, quien forma su gabinete con liberales puros: Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Al poco tiempo, daba inicio la reforma liberal, continuando con el camino que habían trazado hombres como Gómez Farías años antes. La Constitución de 1857, tan moderna en aquel entonces como hoy, introdujo en forma sistemática los derechos del hombre: libertad de educación y de trabajo, libertad de expresión e igualdad ante la ley. Pero la oposición a las reformas del Partido Conservador lleva de nuevo a la lucha armada. En medio de una atmósfera de intrigas, traiciones y exilios, el país se divide con la existencia de dos presidentes. Del lado conservador, el general Félix Zuluaga se erige presidente en la Ciudad de México. Por los liberales, Juárez sustituye constitucionalmente a Montfort y empieza su particular errancia, cargando con la presidencia de la República por todo el territorio nacional. Para consolidar el apoyo de los puros y de la clase empresarial, tan interesada en los bienes del clero, en 1859, Juárez y su gabinete promulgaron las leyes de reforma. Nacionalización de bienes del clero, separación de la Iglesia y del Estado, supresión de órdenes religiosas y libertad de cultos.
Como no había recursos, los dos bandos comprometieron al país con acuerdos extranjeros. Los liberales con Estados Unidos y los conservadores con Europa. Juárez fue sitiado en Veracruz, ciudad de raíz liberal, pero salió triunfante y fue electo presidente. Pero la paz se negaba a llegar. Los conservadores victimaron a varios líderes liberales y conspiraron desde Europa. Llegaba el tiempo del Segundo Imperio. Un grupo de mexicanos monárquicos promueve contra Juárez y la reforma liberal un nuevo destino para la nación. La coyuntura era favorable, pues Juárez había suspendido los pagos de la deuda externa, obligado por la escasez. Veracruz ve llegar a las flotas española, francesa e inglesa. Juárez envía a Manuel Doblado a negociar con los intervencionistas, argumentando que la suspensión es solo temporal. España e Inglaterra aceptan, pero Francia se niega e inicia su avance. Juárez autoriza la formación de guerrillas para defenderse y Puebla, al mando de Ignacio Zaragoza, se prepara para enfrentar al mejor ejército del mundo. El conde de Lorenzés, confiado en la total superioridad de su ejército, no atendió las advertencias y el 4 y 5 de mayo las tropas de Zaragoza lo derrotaron. Pero la humillación solo sirvió para que Napoleón enviara 30,000 soldados más bajo un nuevo mando. Un año después, y luego de un largo sitio, la ciudad sucumbió ante los franceses y Juárez tuvo que abandonar la capital. Fue así como llegaron en 1864 Maximiliano y Carlota a instaurar en México una monarquía europea. Paradójicamente, Maximiliano era un liberal convencido y al poco tiempo de ser coronado anunció que no suprimiría la tolerancia de cultos y la nacionalización de bienes de la Iglesia. Sorprendidos, muchos conservadores le retiraron su apoyo. Mientras tanto, Benito Juárez cargaba a la República por el norte del país y para fines de 1865, las guerrillas republicanas, convertidas en verdaderos ejércitos, iniciaron su avance. La crisis financiera empezó a aislar al imperio. Carlota exigió el cumplimiento de los tratados europeos, pero ni Napoleón III ni el Papa atendieron sus súplicas. Maximiliano pensó abdicar, pero sus ministros se opusieron, aunque después lo abandonaron a su suerte. A principios de 1867, el rápido avance republicano dejó al imperio reducido a Puebla y Veracruz. El emperador se replegó a Querétaro, que pronto fue sitiado. Porfirio Díaz tomó entonces Puebla. Rodeado por los republicanos, Maximiliano vio su destino cumplido. Aunque el mundo pidió clemencia, Juárez no cedió y Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los generales conservadores Miramón y Mejía. Tras su retorno triunfal a la Ciudad de México, Juárez convoca a elecciones en donde 3 liberales se enfrentan por el poder: Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, el héroe militar de la guerra que buscaba desde tiempo atrás el poder. Aunque sus enemigos se multiplicaban, Juárez es elegido presidente de la República, cargo que ostentará mediante la reelección hasta su muerte en 1872. ¡Qué complicado, maestra! No entendí muchas cosas porque fue mucho lo que sucedió en ese periodo. No te preocupes, Ton. Comprender este periodo es un reto, porque está lleno de acontecimientos importantes. Pero a lo largo de estas clases vamos a ir viendo uno a uno de estos acontecimientos con detenimiento, así que no te mortifiques si por el momento hay cosas que todavía no has terminado de entender. Ah, bueno. Sí, Menos exactamente. mal. Además, esto solamente fue un acercamiento a los sucesos y personajes de aquella época para irnos adentrando en el tema poco a poquito, con calma. Recuerden que todo evento dentro de la historia es resultado de una red compleja de causas, es decir, que la historia es multicausal. Por eso,
Les recomiendo mucho que vayan tomando nota acerca de cuáles son los procesos que se están relacionando entre sí. También los invito a que revisen constantemente las páginas 46 y 47 de su libro de texto, porque la línea del tiempo que aparece ahí es un excelente mapa para ubicar los acontecimientos conforme se fueron dando. Y no dejen de ver las imágenes de las páginas 48 y 49. Son buenísimas para tener una idea clara acerca de cómo era esa época y ese contexto. Claro. Y con eso podrán ubicar de manera temporal cada uno de los acontecimientos importantes y analizar las imágenes para saber a qué hecho hace referencia. Bueno, pues esto es todo por hoy. Les esperamos de vuelta pronto en su siguiente clase de historia y esperamos que sus maestras y maestros puedan seguir revisando estos temas. Muchas gracias, maestra Cecilia. Gracias, Ton. Y gracias a todas las maestras y maestros que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Hemos terminado con Panorama de la Reforma y la República Restaurada. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias. A continuación, Educación Física. Pero antes, vamos a movernos un poco. Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡Movemos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! ¡Brazos hacia adelante en círculos! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! ¡Tocamos las puntas! ¡Las rodillas las calentamos! ¡E iniciamos! Este ejercicio empieza pie izquierdo. Y rápido. 1, 2, 3. Despacito para que lo coordinen. Donde va la pierna, ahí van los brazos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Descansamos. Vamos a hacer lagartijas apoyando las rodillas para que sea más sencillo. 1, 2, 3. Hasta abajo. Todos pegados al cuerpo. Una más. Bien, vamos a hacer burpees, ya se lo saben. Con una pierna, pero rápido. Así como estamos. Venga. Rápido. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Así. Muy bien. Venga, ya vamos a terminar. ¡Descanso! ¡Llevamos una serie! ¡Ánimo! ¡Iniciamos! ¡Estamos bailando rap! ¡Bien! ¡Sienten el trabajo en las pompas! ¡Descanso! ¡Lagartijas! ¡Comenzamos! Brazos pegados al cuerpo hacia abajo y subimos. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Cuerpo derecho. ¡Venga, campeones! ¡Descanso! ¡Burpees! Derecho, izquierdo. ¡Ánimo!
know you know it. ¡Venga, venga! ¡Último! ¡Woo! ¡Eso es! ¡Respiremos! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Eso es, amigos! ¡Estiremos un poquito las piernas! 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, flexionamos. ¡Hasta la próxima! Atención, atención. Información importante. Hoy, después de tu clase de educación física, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñanos! Cuando eres pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio, así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño, aunque muchas veces la gente me dijera: las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio, y lo logré. Así que junto con otros científicos creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños.